Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los expositores, gracias a acá los presentes, público en general. Los temas que vamos a abordar hoy en este módulo, en este último módulo del día de hoy, son dos grandes temas que tienen gran relevancia tanto para el presente como para el futuro cercano, que son el tema de la economía del conocimiento y la economía creativa. Simplemente a modo de recordatorio, todos los temas que estamos trabajando en esta edición del curso de estrategas urbanos están altamente emparentados con lo que estamos llevando desde la subsecretaría, con la elaboración del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social Buenos Aires 2035. En un intento por poder visualizar todas estas nuevas economías o economías de colores, como se conoce en la literatura, y dar visibilidad a estos nuevos sectores productivos altamente importantes, tanto a nivel nacional como a nivel ciudad, de una manera diferente a lo que la economía tradicional analiza en cuanto a PBI per cápita. Y para hacer un primer aproximamiento al tema, podemos decir que vamos a trabajar con el conocimiento como en un sentido amplio. Son aquellos elementos que agregan valor a la cadena productiva, tanto en su fase de creación como de transformación. Y esto está muy entrelazado con lo que hoy se está viviendo en el mundo con esta revolución 4.0. Esta revolución 4.0 trae aparejado grandes cambios en la transformación de los sistemas productivos y eso trae aparejado no solo un cambio en el sistema productivo, sino en los niveles de empleabilidad, dado que estos nuevos mercados laborales están exigiendo una calidad en sus recursos humanos altamente calificados. Y por otro lado, una gran transformación en los niveles de formación educativa. Entonces, la necesidad de aprovisionar de profesionales a la altura es una necesidad y un desafío que las economías y los países en vías de desarrollo necesitan tener. ¿Sí? Así que hoy estamos contando con la presencia de 3 expositores que nos van a contar un poquito sobre qué entendemos por economía naranja, economía creativa, economía del conocimiento, amarilla también, ¿sí? Para tratar de hacer más colorido el asunto. Nos van a contar sobre datos específicos, qué sectores está trabajando, sectores productivos tratan estas economías, ¿sí? Nos van a aportar datos duros, ¿sí? Para que se entienda el impacto que hay tanto a nivel nacional como en la capital federal. Esto es importante saber que la compilación de estos datos, tanto para las industrias creativas y culturales, a nivel nacional se encuentra el CINCA, que es el Sistema de Información Cultural Argentino, y a nivel de los servicios basados en el conocimiento está el Observatorio de Economía del Conocimiento, donde se hizo un trabajo muy fuerte a nivel nacional y también en Ciudad tiene lo suyo, de contar con datos fidedignos en cuanto al monitoreo y seguimiento de todos esos sectores para armar políticas públicas estratégicas que promuevan al sector privado, obviamente con apoyo del sector público, ¿no? Con políticas públicas. Vamos a contar también con conceptos muy importantes que nos van a desarrollar. En el caso de Eliana, ella nos va a contar sobre las diferentes modalidades de trabajo actualmente, que son el crowdsourcing, el crowdworking y el crowdfunding, ¿sí? Y la importancia que tiene esta escuela de mentores, ¿sí? O formador de formadores para poder regenerar constantemente este capital humano indispensable que están requiriendo estas empresas hoy en día. Sergio, por su parte, nos va a adentrar en la economía del conocimiento y nos va a hablar, específicamente sobre el software, pero también la economía del conocimiento en general y la pregunta de cómo se llegó hoy a ser los servicios basados en el conocimiento el tercer aglomerado exportador después de los productos agropecuarios y de la industria automotriz y la relevancia que tienen este sector productivo en la economía tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, Walter nos va a contar un poquito específicamente sobre Argendron,
El caso específico de, bueno, de los drones, no va a sobrevolar ningún dron acá, así que quédense tranquilos, que su integridad física está salvaguardada. Pero sí nos va a contar sobre los usos y aplicaciones, las necesidades que hace de información y la normativa que hoy actualmente está vigente para el uso de estos aparatos tecnológicos. Pero antes que eso quería hacer una breve introducción a la temática. En este gráfico que podemos ver acá, que es bastante visual, en esto que hacemos llamar una economía, la transición que hace falta hacia una economía basada en el conocimiento y la importancia que hoy en día radica en tener este know-how, ¿sí? Y la transmisión del conocimiento en todos sus sectores. Y acá lo importante es escapar un poco y traspasar este concepto tradicional de la economía del conocimiento como la mera demostración de empresas de alta tecnología. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque esto es muy importante para lo que va a seguir a continuación. Es la posibilidad de entender a la economía del conocimiento como aquellos elementos fundamentales que se pueden adaptar fácilmente a cualquier sector, a cualquier compañía o a cualquier región del mundo, lo cual es una oportunidad gigantesca para las economías en vías de desarrollo, ¿sí? Y esto es fundamental para que sepamos que nosotros tenemos la posibilidad de poder alcanzar, ¿sí?, esta economía basada en el conocimiento. Son tres las fuerzas motoras que hacen a la economía del conocimiento y, de vuelta, repito, el conocimiento entendido a nivel general como lo expliqué al principal. Uno de ellos es la globalización. La globalización, hoy en día está claro el impacto que tiene en los negocios, en las finanzas, en las transacciones comunes y corrientes y el acercamiento a los mercados globales. Otro factor que hace a la fuerza motora de la economía del conocimiento es la información y el conocimiento intensivo. Esto hace a la utilización y la apropiación del know-how. Hoy el 70% de la mano de obra en el mundo son trabajadores de la información. ¿Y a qué me refiero con esto? Son personas que utilizan y crean información para la mejora en la toma de decisiones, ¿sí? Y un tercer factor motor que hace la economía del conocimiento son las redes de trabajo y la conectividad, que acercan y disminuyen los tiempos de comunicación en las transacciones en este mercado económico global. En este sentido, achicar la brecha digital es fundamental, porque las herramientas que utilizan estas industrias son básicamente la conectividad. Y en este sentido hay que atacarlo en tres sentidos. Uno, que es el porcentaje de personas que tienen acceso hoy en día a los dispositivos móviles en la Argentina, a nivel de la ciudad, a Internet. El segundo es el tipo de conectividad y el alcance que tiene, esto es la banda ancha. Y el tercero, y más importante, es el uso inteligente del Internet y los dispositivos móviles. Y esto es algo que Sergio va también a ampliar, que es la utilización de activos tangibles e intangibles y la importancia que tienen estos últimos las empresas de servicios basados en el conocimiento y también las industrias creativas y culturales. En un sentido estricto, son los dos muy importantes a tener en cuenta como factor indispensable en una economía del conocimiento, pero estos activos intangibles, a los que me refiero con el conocimiento, las habilidades, la formación, es lo que hace que hoy se tenga un plus para poder dar batalla en la economía global que hoy estamos conociendo. En esta revolución del conocimiento o esta revolución 4.0 son los países desarrollados los que ya cuentan con grandes beneficios en este sector, porque ya están de alguna manera provistos de la infraestructura, del conocimiento, de las personas con capacidades, las personas con know-how que hacen falta para poder armar este ecosistema. En este sentido, los países en vías de desarrollo vienen atrasados, pero la idea es poder achicar esta brecha mediante el redireccionamiento de recursos hacia estos sectores productivos.
Y una de las grandes críticas que se genera en este traspaso, en esta evolución de la economía del conocimiento, son los impactos negativos que está generando actualmente en el mercado laboral en cuanto a la inseguridad laboral, a la equidad de oportunidades y a la igualdad salarial. El uso de tecnología en las empresas nos hace tener mayor productividad, pero por otro lado deja un vacío laboral porque se necesita de menos personal para lograr su desempeño. Por otro lado, hay una desincronización entre los profesionales que actualmente estamos requiriendo y lo que el mercado laboral exige. Pero en ese sentido, es importante tener en cuenta los desafíos económicos globales, como planteé al principio en un sentido amplio el concepto de economía del conocimiento, como que cada ciudad y cada país tienen la posibilidad de adaptar todas estas formas únicas, ¿sí? de adaptación y de flexibilidad en este esquema de sistema productivo para que ellos puedan achicar esta brecha existente en lo que se va a generar en esta revolución 4.0, revolución del conocimiento. El marco de actuación ahora lo voy a explicar, son 4 pilares fundamentales que el Banco Mundial hace como una guía para esta transición hacia una economía basada en el conocimiento. Ahora lo voy a explicar un poquito más en detalle, eso cortito. Y los ejemplos son ejemplos exitosos en el mundo que, bueno, podemos mencionar los países de la OCDE, que es la Organización para el Comercio y el Desarrollo, para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Más del 60% de su PBI está basado en el conocimiento. Un caso exitoso también es el de Corea del Sur, un país con 40 millones de habitantes y una superficie territorial del tamaño de la provincia de Corrientes. En la década de los 80, un país muy atrasado tecnológicamente y con inversión estratégica tanto en educación como en infraestructura tecnológica y recursos humanos. Hoy es un país de punta en servicios basados en el conocimiento. Y por último esto, y ahora le doy la palabra a los expositores, vamos a hacer referencia a lo que el Banco Mundial nos hace en cuanto a una recomendación para poder alcanzar esta economía basada en el conocimiento en 4 pilares fundamentales. Uno es el régimen económico e institucional, basado en el marco de actuación, son todas las políticas públicas que generan incentivos fiscales y económicos para promocionar el sector. Otro es el sistema de innovación, este ecosistema económico. Hoy lo podemos ver en la aplicación en el parque industrial en el parque tecnológico que se va a llevar a cabo en el barrio de Palermo, en el ex Tiro Federal. Un ecosistema que articula tanto el sector privado, tanto agentes corporativos, como el sector público a nivel nacional, provincial y municipal, sociedad civil en todo su conjunto y academia en cuanto a universidades. Un tercer pilar que es la infraestructura de información y de tecnología en un proceso dinámico en donde podemos abaratar los costos de transacción. Y por último, la población educada, ¿no? Que es un uso eficiente del conocimiento en todo ese capital humano que tenemos y que necesitamos para el know-how. Esto genera como resultado el desarrollo económico sustentable y sostenible basado en el conocimiento a largo plazo, que es lo indispensable para que países en vías de desarrollo como la Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su especificidad puedan alcanzar para lograr esta economía basada en el conocimiento, que es indispensable para poder salir del subdesarrollo y es lo que el mercado laboral hoy en el mundo está exigiendo. ¿Sí? Así que dicho esto, le paso la palabra a Liana, que nos va a hablar ahora sobre economía creativa. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, creo que Cristian es el primer alumno mejor que tengo en formadores de toda Economía Naranja, porque ya ha explicado un 50% menos vamos a hablar. Esto es el logo que en realidad está verificado por el Banco Interamericano de Desarrollo, porque la economía naranja la medimos y trabajamos con pares de cámaras en países latinoamericanos, Latinoamérica y el Caribe. Así que eso es para que sepan la marca en realidad del producto. ¿Cómo es esto para...? Ah, mirá a mí, estamos bárbaros. La economía, ¿viste? Casa de Río, cuchillo de palo. Estamos bien. ¿Explico por qué el amarillo? A ver, no nos vamos a poner... Siempre discuto con este colega, no tengo que... A ver, el color amarillo de la economía es la economía de colores, que ya antes habían hablado algo de esto. La economía de colores está dividida en diferentes, por ejemplo, la economía social, que es la economía roja, la economía verde, la ecológica, que es la que más se conoce en el mercado. Después aparece la economía azul, que todavía no está medida, pero es el gas, el metano, butano, gas licuado, todo lo que tiene que ver con la explotación, digamos, del agua, el agua pesada. Y después aparece la economía naranja. Cuando aparece la economía naranja, después vamos a explicar por qué,
aparece la economía del señor a economía amarilla. Entonces hay una fundamentación sociológica, no es que a uno se le ocurrió pongo un color, vos te llamás naranja, vos te llamás amarillo. En el caso del color naranja es porque en el hinduismo el color naranja es la felicidad, la creatividad, entonces se le da el nombre del color naranja. En el caso de la creatividad específica y la tecnología es el color amarillo porque es el color del sol. Entonces está mezclado en el color naranja el rojo de la pasión de Heidegger, sociológicamente, y el amarillo de la creación del sol. Por eso aparece en el medio la creatividad. Acá tenemos, bueno, explicado esto, dejamos la sociología y el piripipipipi y empezamos a trabajar. Bueno, a ver, ¿dónde está? Porque ya no, allá. No cambia. Sí, pasá porque yo no puedo. Dos cosas a la vez no puedo. Dos cosas a la vez no puedo. Ah, ¿viste? No es solamente de mujeres, también de hombres el tema. De eso se trata. ¿Viste? No pasa. No, nos lo dieron fallado para que no molestemos más a esta hora. Ah, ¿viste? ¿Viste? No, Es una presentación. no corre. Llamamos dos hombres y una mujer. Bueno, mientras tanto, hasta que organicemos para no hacer este bache, que no perdamos el tiempo, la fundamentación esa que yo le contaba de la economía, uno dice, bueno, ¿por qué un producto, le dice producto, que la gente se enoja, producto cultural, producto tecnológico, producto creativo, vaya a decirle a un pintor en este momento, ¿cuánto vale su producto? Un cuadro, 2 sopapos, literal. Y de hecho existe con el músico, con el pintor, bueno. ¿Por qué se llama economía, en este caso economía naranja, que es economía cultural, tecnológica y creativa? Porque se empieza a hacer una medición en el año 2004, el Banco Interamericano de Desarrollo, con representantes de la UNESCO, representantes de la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, y representantes del Mercosur, del Mercado Común del Sur. Y se dan cuenta que los países hispanoparlantes habían, a través de algo que todavía no se sabía qué era, de qué producto, había movido el Producto Bruto Interno, que antes habló, que es el ingreso per cápita de cada persona que yo divido cómo consume en un país, y había generado a partir de un producto, llámese, por ejemplo, escritor, una cadena de valor hasta el libro puesto en góndola. Pásalo si querés, dale. Bueno, ahora ya el tema, bueno, pero para no desconectarlos, gracias, del tema. Hasta el producto puesto en góndola, como pasaba con un disco, como pasa con un cuadro, como pasa con todas las industrias culturales, creativas, el cine, la televisión y demás. Se dieron cuenta que esa cadena de valor, una cadena, blockchain, una sobre la otra, me daba un ingreso de dinero y además me generaba trabajo. Entonces aparece esto de la economía, que uno dice, bueno, esto es economía, pero ¿dónde metemos todo este grupo de gente? Entonces empiezan a estudiar los talentos, los valores, los emprendedores, la gente que trabajaba en la creación, en la creatividad, en todo lo que fuera servicios. Entonces se mide, y los servicios que eran el turismo y la cultura. Dentro de la cultura estaba lo que nombramos recién y dentro del turismo estaba la parte de gastronomía, hotelería y la parte de movilidad. Entonces, por eso se le da el color naranja, entra como medición en el queso de la torta del Producto Bruto Interno y se mide dentro de la economía. Como toda, digamos, legislación o como todo conocimiento, necesita una organización que nos dependa, un paraguas de alguna manera. Por eso se toma el Banco Interamericano de Desarrollo y sobre todo la parte del conocimiento, la UNESCO, porque la UNESCO en el 2004 ya nos reúne para entablar a uno de cada país y decir, ¿qué hacemos con estos tipos que trabajan en todo esto? ¿Por qué los músicos por un lado, el chef por otro, el que me trabaja con autos eléctricos no mide, el tema de todo lo que sea el gasoil, no con los monopatines que aparecieron ahora, bueno, ni existían? ¿Qué pasa con toda esta gente que es un mercado informal, por así decirlo, que no sabíamos cómo cotizaba en bolsa, cuánto valía la hora de un profesor, cómo facturar, se trabajaba en negro, de hecho. Y además había algo muy importante, que no había propiedad intelectual. Por eso es una cosa transversal con lo legal y lo económico. Porque lo peor que teníamos que era, en lo legal no había una propiedad intelectual. Ustedes podían agarrar un libro, le sacaban una hoja y ese libro se podía volver a imprimir. Lo mismo pasaba con un disco, aunque tenga el sellito de tal lado. No había una propiedad intelectual que nos respalde. Aparece la propiedad intelectual. Y de la parte legal y contable aparece el tema de patentes y marcas. Había patentes y marcas para cosas tangibles, pero no para cosas intangibles. Entonces aparece patentes y marcas para inclusive libros, discos, gastronomía,
este producto que tiene patente. Entonces empiezan a darse cuenta que todo eso que estaba en un mercado, digamos, informal, tenía que tener un paraguas. Bueno, es la economía naranja la que atraviesa todas estas áreas que yo le nombré. En la parte de la visión y la misión es porque cada país se puso realmente a la orden de hacerlo. Los primeros que fueron Estados Unidos, obviamente, Perú, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. Esos fueron los primeros que realmente retomaron el guante y dijeron, bueno, acá pasa algo con este producto. La planificación y la programación es lo que hablábamos antes. Bueno, la producción y la calidad es todo lo que a partir de un producto, yo todo lo que hago en la impresión, en la digitalización, la parte tecnológica, hasta que el producto lo voy a presentar. Cinematográficamente, por ejemplo, es la economía naranja más grande que hay, desde que me escribe el guión hasta que me pone en góndola la película en el mercado. El bar, que todos hablamos ahora, el deporte, es economía naranja, porque se empezó a aplicar, ya no está más eso que subía la banderita, bajaba la banderita, FAO, esto, lo otro, no. Con el VAR, a través de la tecnología y la economía naranja, empezaron a darse cuenta todo lo que se saltaba dentro de todo esto. Entonces el deporte entra también dentro de economía naranja. Y lo último que era es la calidad y las nuevas tecnologías, que ahí en el control de calidad es porque hay normas de calidad, que son las normas de calidad ISO que todos sabemos, que también medía todo lo tangible. Entonces no había nada intangible que se midiera y dijera, bueno, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Qué pasa con la patente? ¿Qué pasa con la marca? Bueno, eso se está luchando todavía con la UNESCO y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien la Asociación Latinoamericana de Integración y la parte del Mercosur tiene un cierto resguardo en que trabajamos en equipo y cuando pasa algo, como el tráfico de bienes culturales, el tráfico de paleontología, de arqueología, todo eso se tiene como una red donde se sabe que hay un centro y se monitorea a través de Interpol y de varios grupos que trabajamos juntos, de cascos azules, para saber y evitar el tráfico de bienes culturales. Porque eso es una consecuencia de lo que nosotros tenemos. Entre paréntesis, somos el país más traficado por las fronteras que tenemos y por falta de legislación. Bueno, ¿qué abarca? Acá le dije, los bienes creativos, los servicios que dan los bienes creativos y las nuevas tendencias que son toda la parte tecnológica. Los bienes creativos es lo que estudiábamos antes. Música, historia del arte, museología, museografía, pintura. Hicimos 20.000 carreras para terminar en esto. Pero hubo que hacer abogacía, había que hacer economía, un montón de carreras juntas para después poder armar un producto que ahora se puede dar como una especialidad. En el comienzo, estoy hablando, hace 30 años que uno trabajaba en esto, te miraban y decían, tal cosa, chamullo. Olvídate, se trabajaba todo por separado. Pero bueno, de alguna manera hay un montón de gente, y sobre todo Bolivia y Paraguay y Uruguay en este momento, y Chile, son los países más avanzados y que más han adelantado. Si bien los primeros que trabajaban en esto fue México y Estados Unidos. En el tema de la arquitectura, que también entró, el tema de la arquitectura, de todos los objetos identificados, fue porque todas esas entregas que hacíamos antes con el tablero y que marcábamos la parte arquitectónica y las plantas y que si axonométrica y lo que fuera, ahora hay render, hay todo electrónico y se hacen las mediciones de los edificios. Lo mismo pasa con la ingeniería, de ahí que entra más la inteligencia artificial. Y algo que es lo más importante y lo último que entró es el tema de la medicina. Los bots, que antes ya algunas cosas te han hablado sobre este tema. ¿Y qué pasó con esto? Se hicieron operaciones neurológicas del hipotálamo y la hipófisis con un brazo a través de una cabina, un neurocirujano, con un bot operó un paciente que tenía un Guillain-Barré o un pseudo Guillain-Barré, que es un problema neurológico muy importante que afecta al sistema nervioso central y neurovegetativo, y a través de ese bot en Estados Unidos operó dentro de una cabina dirigiendo a un montón de personas. Y ahí entramos en lo que hablaba en el panel anterior del tema laboral. Esa persona y ese bot me sacó una cadena de valor de 20 personas. Pero si yo voy a avanzar y voy a ganar tiempo y voy a sacar un ACV y voy a poder descomprimir un hipotálamo o trabajar en una parte, bueno, no me quiero poner a hablar de la parte de medicina tampoco, es importante y sobre todo en la parte de medicina. Ese fue el primer, digamos, gran manifestación que se hizo con la aplicación de los bots en la medicina, a partir de las neurociencias. Y después, bueno, la nanotecnología, obviamente, los chicos, y es preventiva. De ahí que todas las enfermedades cada vez se saben mucho más
y anteriormente, porque hay un montón de... La epilepsia, por ejemplo. Una de las cosas que se derivó a partir de estos neurólogos que trabajaron es cómo sacaban a través de estos bots, estudiando el sistema nervioso central y neurovegetativo, el tema de la epilepsia. Hay un montón de chicos que tienen distracción, que no es nada malo, que eso se da una medicación, se controla, se estudia, no es una cosa como antes, que uno decía una epilepsia no puede ir al colegio. No, no, estudian, se reciben, son egresados, pero hay médicos especiales, neurocirujanos, que saben manejarla, obviamente, de una parte de un apoyo y una parte de medicina. Bueno, eso se descubrió a través de los bots. Y como eso, no quiero cansarlos con pero es el avance más increíble que hay. Es el avance más increíble que hay. Ahí aparecen, ¿cómo es esto para allá? Bueno, la neuroconectividad, lo que hablábamos que también, perdón que te dé la espalda, lo que hablábamos de los espacios comunes y estas nuevas tendencias. Hablamos de 3 tendencias que son el crowdworking, crowdfunding, crowdsourcing. Claro, obviamente que aparecen en Estados Unidos, aparecen en Inglaterra porque ellos pudieron, porque tenían los fondos, y no me voy a meter en otro tema, y la aplicación del conocimiento y de estas nuevas tendencias y tecnologías y de la economía del conocimiento y el 4.0, decir, bueno, yo pongo plata, tengo un ministerio que me banca a investigadores porque a mediano, corto y largo plazo, eso en la cadena de producción me va a traer que los sub-30 y los sub-20, las generaciones X y sean productos rentables, negocio rentable y que da plata, que no tenga chicos de 30 o 20 años que no saben qué hacer. De hecho, nosotros que nos tuvimos que formar en las tecnologías, sabemos mucho menos que los chicos de 30 años, porque ellos nacieron con este producto, o los de 20. Andá a decirle a uno de los de 20 un videocassette, o grabar un CD, o hacerme, no sé, una compaginación de tal música para tal... 2 sopapos. Nada. Entonces... Pero eso pasa, porque a mí me pasa, yo hago formador de formadores, y me pasa con los alumnos como me pasa con mis hijos. 2 cosas que preguntás, además que no tienen paciencia. Otro tema de la generación que ya vamos a hablar, la falta de paciencia. Entonces, esta conectividad aparece en los espacios, los que trabajan. Les pongo ejemplo, tengo que largar nombres. Por ejemplo, ustedes van a OSDE, antes tenían oficinas separadas con secretarias. Hay un montón de chicos atendiendo toda la parte del call center, y uno con otro trabaja y se lo pasa uno a otro. Esa conectividad es un ejemplo de esto, por ejemplo. Bueno, eso es lo que se utiliza ahora en las grandes empresas. Después hablaremos qué cadena de valor dejo de gente afuera. Para mí, mi modesta opinión, es un problema de educación y de formación. Y nos metemos en un problema político. El formador de formadores te agarra un chico a los 12 años y los chicos de ahora en computación te enseñan a vos cómo programar. Entonces, para mí es un tema de cultura, de educación y de formación. Mi modesta opinión. Después podemos hablar quién tiene la posibilidad, quién no tiene la posibilidad. Pero yo entiendo, y la parte política obviamente, pero yo entiendo que el formador de formadores es fundamental. ¿Y por qué hago este tema? Nosotros tuvimos que estudiar, todos los que estamos acá hemos estudiado muchas más de una carrera, 4 o 5 carreras para hablar de esto. Si uno no hace formador de formadores, esto que estudió, ¿para qué sirve? La gente que dice, bueno, pero ¿qué vas a estar dando? Vas a estar dando los PowerPoint, entregás todo en la facultad. Pero ¿de qué sentido tiene si vos estudiaste un producto para decirle que agarrá 25 libros? No, de eso se trata. Porque ellos van a avanzar con la tecnología, lo que nosotros no pudimos avanzar antes a través de los libros. Entonces, eso es lo fundamental del formador de formadores, el que hace todo lo que tenga que ver con la formación, con el estudio, con la tecnología. Si no entienden esa, no vamos a salir del tema. Mirá. No, con la lapicera va a ser imposible. ¿Viste lo que es la maestra jardinera? Crowdfunding. Bueno, el micromecenazgo es una figura que nosotros, a ver, si la ley de mecenazgo tardó 20 años en salir, el micromecenazgo yo se los explico, ponele que en algún momento lo vamos a aplicar. Las empresas extranjeras lo aplican acá. Por ejemplo, o no, Canal 13 usó el para los niños. Ahí tienen un ejemplo de micromecenazgo. Un producto que lo crea alguien, no sé si fue Julián Weich o quién, pero realmente hace un montón de años, y es un producto que un montón de empresas hacen microemprendimientos, reconocimientos, donaciones, préstamos, inversiones para un bien social final. O sea que se está creando la creatividad de lo amarillo y la social roja para un bien naranja y que me está llevando a algo social. O sea que se empiezan a unir en forma transversal. Ahí tenemos un ejemplo dentro de Argentina. Después, no, me parece que un sol para los niños es el ejemplo más grande que hay. El coworking es lo que hablamos del corporativo, de la gente que trabaja en conjunto, como pasa con OSDE. Ah, estoy yendo para el otro lado, es genial. Lo mío es, ¿viste lo que es la economía naranja? Sí, la tecnología. Bueno. Ahí. Eso es lo que estamos hablando bien. Lo que podemos hacer es a través de donaciones, de inversiones, de las formas que se pueden hacer estas donaciones. Y
es gente que hace recompensas. También tenemos otro lado, que ese es un problema. Hay mucha gente que hace donaciones y no la hace esas donaciones o esos préstamos o esas inversiones. El que invierte se le devuelve dinero. El caso del Bitcoin. Ejemplo que todavía no lo hemos agregado acá, no lo estudiamos, pero ya está en el mundo, digamos, como que lo que se viene en economía naranja. Y ya es una cosa que ya al día siguiente terminaste de hacer un trabajo y al día siguiente ya tenés que hablar de otra moneda. Bueno, el caso del Bitcoin es una. No, no es naranja, no es naranja, pero el caso del Bitcoin entró en economía naranja por esta plata electrónica que todavía nosotros no la aplicamos, pero de alguna manera tiene que ver con que también va a sacar una cadena de valor muy grande, ¿no es cierto?, el Bitcoin. No me quiero ir del tema, pero eso lo podemos hablar después. Bueno, perdón. Después lo hablamos. Pero todas estas figuras, que uno dice, bueno, hay 4 figuras: donación, inversión, la gente que da un microemprendimiento a préstamo y la gente que da para que dé un vuelto. Todo esto ya se habló en los comienzos cuando se hablaba de esa famosa ley de mecenazgo. Estamos hablando de historia. ¿Qué pasaba? En Argentina, lamentablemente, se desgravaba esa ley de mecenazgo, pero el aporte no se sabía de dónde venía. Entonces hubo un gran problema porque cuando se hizo un estudio de mercado se dio cuenta que esa plata venía o de la droga o del tráfico. Entonces el mecenazgo, y de ahí el nombre, se dejó de aplicar de una manera. Ahora aparece esta nueva figura, pero tiene que ver con la economía, donde está todo bancarizado. De alguna manera yo tengo que justificarlo, se entregan papeles, se entregan material. Entonces, eso hace que la persona que va a poner la plata sabe a dónde la va a poner y elige el producto que quiere hacer de préstamo, de inversión. Se utiliza mucho en el hospital italiano, por ejemplo, se utiliza muchísimo, que es uno de los más adelantados, sobre todo el tema de salud, porque además hay muchas enfermedades y hay mucha gente que lo necesita. Entonces, es donde más ha comenzado. Y las donaciones, que hay gente que realmente dona. Y bueno, esa donación le sirve para desgravar impositivamente, la donación se legaliza y después se ve generalmente a qué parte social se da. Estoy metida en el tema y no. Bueno. Y el crowdsourcing, que sería la última forma colaborativa, que es una de las más interesantes en cuanto a la participación, es cuando uno tiene generación X y generación Z, gente de millennials o centennials, que tienen un montón de ideas, de talentos, de valores, de emprendedores, pero cada uno de un tema. O sea, sos técnico en computadora, no le vayas a preguntar un análisis matemático porque no saben de nada. No le vayas a preguntar cómo expresar tal palabra o tal frase en un libro porque 2 sopapos. Entonces, eso colaborativo hace que salga un producto adelante y que salga genial realmente y que sea lo mejor que hay, porque la gente joven de ahora se mete y lo que estudia lo sabe perfecto realmente y le da una gran dedicación. Entonces eso hace que hayan aparecido estas figuras que te llevan a cuando vos tenés una idea UNICEF, que es algo mundial, tenés en cada país una persona que te trabaja en esto, con talento, que te emprendedores, gente que realmente sabe del tema y además sabe cómo plasmarlo, porque uno le puede explicar, lo puede formar, le puede dar el material, pero yo después necesito una persona que me plasme la tecnología. Pero para que la tecnología me supere, como decían antes, tenés que tener una persona que te alimente lo que vos vas a poner en la tecnología. Entonces yo no creo eso de que me anule el trabajo, porque yo para vender un producto tengo que saber vender el producto, cargar el producto y haber estudiado. Si bien después me mide la persona, hacerme la planta, cómo lo trabajo, la letra, la tipografía, bueno, pero yo necesito de toda esa base para poder explicarlo. Bueno, en el crowdsourcing se dio cuenta la gente que empezaron a trabajar gente joven basada en profesionales grandes que le alimentaban de la forma y ellos lo llevaban a la tecnología. Esas nuevas tecnologías que hablamos del 4.0, la economía del conocimiento, es economía naranja porque mide, cotiza en bolsa, da servicios, genera trabajo. ¿Hay alguna más? Creo que no. Bueno. Esto es por cuando hablábamos justamente del tema de la obra de arte, algo que tiene mucho que ver ahora que la moda entró en la economía naranja. Y esto lo hablábamos con algunos diseñadores que trabajan en equipo con todo esto. Y es increíble cómo diseñan a través de las computadoras ahora, y no como uno utilizaba el papel molde, sacaba de burda y no sé cuántas cosas más. Entonces la economía naranja ha evolucionado tanto, y hablamos de la economía, la moda naranja en cuanto a la alta moda, no la moda que se hace por máquinas, digamos, sino que hablamos de la alta moda o el diseño de vestido de novia. Entonces también trae un montón de tiempo que la gente se empezó a dedicar para cosas particulares o cosas personales, o para capacitarse o para formarse. Entonces,
Todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Esto es como la teoría de los dos demonios. Pero es así, realmente es así. La tecnología siempre va a traer, de alguna manera, esa cadena de valor que me va a sacar trabajo. Y la cadena de valor que me saca trabajo, si yo sigo con lo antiguo, me voy a quedar. Y los países limítrofes, no vuelvo a referir de América del Norte ni Centroamérica, los países limítrofes están más avanzados que nosotros. Estoy hablando de Paraguay y de Bolivia, mucho más avanzado que nosotros. En economía naranja, aplicando la economía naranja y haciendo el formador de formadores y capacitando, teniendo las carreras en las universidades, trabajando en forma transversal. Si ustedes van, por ejemplo, a restaurantes como Kansas, van a ver cómo tienen los bots en la mesa, usted llama, hacen el pedido y viene directamente, y se eliminó la figura del mozo. Y como eso hay un montón de ejemplos que uno los puede ver como, está bien, te doy la derecha, ¿el mozo se va a quedar sin trabajo? No, no se va a quedar sin trabajo siempre, pero los americanos empezaron a usar eso. Y acá lo vemos en Kansas y lo vemos en casi todos estos restaurantes que hay ahora que están de moda. Creo que no hay nada más para preguntar. El mensaje de todo esto es que hay que hacer formador de formadores y capacitar los que teóricamente estudiamos el tema y sabemos, bueno, hay que formar y capacitar, y los que están estudiando demandar. La cultura y demanda es lo que viene ahora. Uno, porque se prepara, porque tenemos la demanda del producto. ¿Quién es el producto? Son ustedes. Aunque suene mal, son un producto. Hasta que terminen de hacer una carrera, son un producto. Hasta que coticen en bolsa, hasta que me den un trabajo, hasta que me coticen en un servicio, hasta que son un producto de la sociedad, del conocimiento, del 4.0, son un producto. Entonces, la demanda de ustedes hace que el profesor tenga que estar día a día estudiando, dando esto. Y si no, no sirve, punto. Chau. 2 sopapos te vas, no sabes del tema. Así es ahora, y como es ustedes. Vayan a preguntarle 2 veces a un chico sub-30 algo. Olvídate. No le preguntes 2 veces algo. Ponele que tu hijo te escuche, pero porque es tu hijo, si no, olvídate. Así que bueno, esto es. No sé el tiempo, si fui muy rápido o si estoy bien en tiempo. Sí. Es la hora. Es la hora. Así que bueno, muchas gracias y espero haberte entendiendo. Bueno, a ver, me voy a parar un poquitito, así puedo mirar de todos lados. A mí me gusta empezar este tema con esta imagen. A ver, miren un poquitito que hay ahí. ¿Qué tienen que ver un auto autónomo y una impresora 3D de órganos? A ver, ¿alguna idea? Vamos. ¿Eh? Eso es una alternativa, ¿sí? ¿Qué más? Pues acá hay un montón de información, de manejo de datos y demás. Pero lo importante, ¿esto que señala hace rojo? No. ¿Se hicieron con impresora 3D? No, está bien, pero una parte puede ser. Bien, pero una de las cosas que genera la tecnología y demás es que, no lo encuentro, ¿este botón será? ¿No? Este tampoco. Bueno, acá. Ahí está, mirá. Ya lo encontré, muchas gracias. Con autos autónomos lo que va a pasar es que se van a evitar muchísimos accidentes, porque los humanos tenemos muchos accidentes por ir mirando el celular o por tener otros comportamientos y demás. Y más o menos en el mundo hay 1.200.000 muertes por año en accidentes de tránsito. Si empieza a haber autos autónomos, se reduce al 30%, es decir, que estaría alrededor de los 300.000. Y entonces todo el tema de los trasplantes que se generan mucho por estos accidentes empieza a desaparecer, con lo cual se te empieza a generar una nueva demanda de órganos para poder cubrir estas circunstancias. Fíjense cómo una cosa con la otra va cambiando. Acá les dejo esta pregunta. A ver, vamos a hacer un primer guarismo. Para ustedes, ¿qué estamos? ¿En un cambio de época o una época de cambios? Vamos por la primera. Época de cambios. A ver, levanten la mano. Cambio de época. Y hay un montón que votan en blanco. Bueno, recuerden lo que votaron y después de la presentación vemos a ver cómo lo ven, ¿no? Época de cambios cuando van pasando cosas, y un cambio de época cuando hay realmente una diferencia sustancial en todo esto. Bien. ¿Quién escucha radio? ¿Y quién escucha radio así? De las dos maneras.
¿Y quién lee el diario? Papel. Aparte para hacer el asado se necesita, ¿no? Es una cosa importante. ¿Y quién lo lee así? Pero entonces fíjense que acá lo que nos está pasando es que estamos complementando cosas nuevas con cosas antiguas. Si bien la transformación siempre sigue siendo la misma, empezamos a usar las dos. Eso también para esto de los tiempos, cuánto dura, o sea, uno hubiese pensado que el diario en papel no existiría en este momento, cuando apareció tanta tecnología. Tal vez no nos informamos tanto con el diario en papel porque la última noticia la estamos viendo digitalmente, y hoy los diarios se parecen más a notas de opinión y revistas, pero siguen existiendo. Entonces también en toda esta vorágine de los cambios y demás tenemos que entender que hasta que no se generan grandes masas de la población que cambian de una tecnología a otra, el resto sigue existiendo. Obviamente que el mercado publicitario de lo que era antes el diario en papel y lo que valía una página completa de un diario del domingo es muy distinto a lo que vale hoy, y tal vez sí haya habido una transformación donde Google y Facebook consiguen muchos espacios donde la gente entra a estas aplicaciones gratuitas, ¿no? Donde en realidad están vendiendo después la publicidad. Bien, ahora Y un tema antes de entrar en acá le puse economía roja, pero por lo sanguinario de cómo consumimos en este punto. No sé si era, también lo aprendí en un seminario de COPE, justamente, que hubo un muchacho que explicaba cómo consumimos y demás, y que tenemos consumo por demás, no se piensa tanto en cómo se producen los bienes y después cómo los desechamos nosotros para después que se puede recuperar. Y esto me gustó mucho todo el tema de la economía circular, porque a veces los bienes son más baratos, pero es porque están contaminando y no están teniendo el precio de la contaminación. Entonces, hoy empieza a existir temas de, ¿dónde estamos? Pensamientos, ¿para qué consumimos tanto? ¿Por qué no miramos un tema ecológico? Y sí, que tenga algún sentido de reciclable todo lo que producimos. Con lo cual empieza a haber otros nuevos demandantes en el consumo por este tipo de tecnologías. Y hoy cuando me presentaron, ya hace tiempo estudié economía, y en la economía me enseñaron que es la ciencia que estudia la escasez, porque hay tantas necesidades insatisfechas del hombre que se puede producir con los pocos recursos que hay. Y yo me quedé pensando en eso y me encontré, digo, a ver, voy a mi placar, ¿cuántos? Voy a decir una palabra que se usa para... me pasé. Ahí estamos. ¿Cuántos jeans tengo? ¿Cuántos jeans tienen ustedes? ¿Más de 1? ¿Más de 5? ¿Cuánto dura un jean? Yo tengo 8, ¿no? Y tengo 50 años, digo. ¿Los voy a gastar a los 8 jeans? ¿Y para qué tengo? ¿Para qué sigo comprando jeans? ¿No? Camisa, bueno, estos son los de mi señora, no. Camisas, tecnología que uno, desde el videocassette que vos mencionaste, ¿cómo lo vas a tirar si salió un montón cuando lo compraste? Entonces lo tenés ahí en un cajón que ocupa el lugar. Digo, el celular siempre fue caro, entonces tengo uno que es el Nokia 1100 que no sirve nada, y están ahí en casa, digo, y tenés después, no sé, hasta de los videojuegos de los chicos, otro montonazo. ¿Cuál es lo que viene? Y esto me llamó la atención en el tema de la economía de la abundancia, que este estudio indicaba que hay más gente que tiene problemas de obesidad y muere por eso que de desnutrición en el mundo. Quiere decir esto que cuando empezás a ver todos los bienes que tenemos de más, el consumo de más, es una cuestión de distribución, hoy el problema que tiene la humanidad, no de producción. Antes en una época había problema de que había grupos que pasaban hambre porque no se podía producir esa cantidad de comida. Hoy a nivel de bienes para sobrevivir se pueden producir, o sea, los medios de producción han logrado que la humanidad le podía dar a todos comida y alimento. Ahora después se distribuye distinto, es otro problema. Cuando yo miro esto, yo peso 80 kilos, tenía que pesar bien 70, 10 kilitos de más. ¿Sí? ¿Sabe cuánto es eso? 80.000 calorías, y yo consumo 2.000 por día.
O sea que yo consumí 40 días para adelante, que además los quiero sacar. Entonces estoy en una contradicción, digo, le podría dar esa comida a otras personas, no estar en esta disyuntiva que tengo, y digo, si nos ponemos acá, capaz que juntamos unos cuantos días más de comida entre todos los que estamos acá. No todos, algunos nada más. Así que bueno, el tema de cuán abundante o no, ¿qué es lo que nos genera esto? Que nosotros hoy, ¿por qué me compro un gym más si tengo? Me tienen que hacer llamar la atención, pensar. Entonces, en realidad, el problema que nos enfrentamos nosotros es la escasez de tiempo. Y esto es clave para entender cómo las tecnologías nos han cambiado muchas de las decisiones que tomamos. Porque hoy, lo que nos termina pasando, es para allá que tengo. Dejó de andar. Oh, ahí está. Es que dado que lo que me preocupa es el tiempo, empiezo a analizar qué patrones de consumo tengo. Entonces, ¿es tan importante el bien? ¿Poseer el bien? Uno cuando estudiaba esto, ¿qué era? Yo me compro algo por el bien, me lo compro, pero para el servicio que estaba teniendo, el que estaba buscando. Y hoy nos encontramos con 4 temas que me gustaría que ustedes se los lleven como punto importante de esto, que es la servificación, es decir, cuando el bien se empieza a transformar o lo que queremos demandar es solo el servicio de ese bien. Entonces yo puedo andar con las patinetas eléctricas, no necesito tener la patineta, en realidad yo lo que quiero es transportarme. Entonces las industrias tienen que empezar a ver cómo acomodan la producción de bienes que en realidad tienen que ser para dar el servicio, y solo lo que empezamos a tener es que demandamos el servicio. Después vamos a ver un caso de la industria automotriz. El otro tema es la personalización. Hoy compras en internet, tenés mucha información, vos estás en muchas aplicaciones donde compartís tus datos, entonces te pueden empezar a dar productos específicos a vos, que te gusta tal cosa, tal color, tal perfume, tal tipo de ropa. Entonces se empieza a personalizar. Así que fíjense, servificación, personalización. Esto que algo más mencionaste, Dana, es el tema de los... No, perdón, Cristian, ¿no? Comentaste algo de esto. Cómo los productos que eran físicos se han vuelto intangibles. Principalmente lo vemos en todo lo que es economía naranja, una buena parte, ¿no? Libros, música y demás, pasó de un formato a otro directamente. Y además, cuando la impresora empiece a realmente funcionar, nosotros vamos a poder tener un archivo con lo que queremos comprar, lo llevamos, no creo que cada uno de nosotros tenga una impresora, no me imagino un mundo así, pero sí puede ser que haya un centro de copiado en el barrio. Entonces vos te llevas tu par de zapatos, que se lo compraste a algún diseñador, en cualquier lugar del mundo, lo mandás al centro de impresión y a lo sumo lo vas a buscar, o te lo puede entregar la gente de Rappi, Globo, todos estos. Y el último tema es el cambio demográfico, con todo lo que implica. Fíjense, en Japón hay más de 500.000 personas que tienen más de 95 años y más de 80.000 que tienen más de 100. Imagínense todos los servicios que se pueden generar para ese segmento etario. Y aquí aparecen muchísimos temas, además no solo de salud, sino que hacemos con el tiempo libre, al tener más expectativa de vida. Tema de entretenimiento, educación, cultura, deporte, empieza a haber todo otro montón de servicios que también puede tener que ver esto con la situación de los cambios del trabajo, y lo que la tecnología puede hacer es que dejan de aparecer cierto tipo de trabajo y aparecen nuevos. Perdón. Bien. Y acá lo que les quería contar, por ejemplo, con los autos. El CEO de Mercedes-Benz decía que la gente no quiere tener un auto. Y ahí a veces tiene que ver todos temas culturales. Capaz que para gente de mi edad el auto es un símbolo de estatus. Entonces yo quiero tener el auto para mostrar en qué nivel estoy. Y me banco el ir al mecánico, cambiar el aceite, inflar las cubiertas, pagar el seguro. Y que tal vez los chicos más jóvenes ya no les interesa. Y esto existe en Argentina,
Hoy, esta empresa se llama Auto con W, alquila los autos Nissan. Y Toyota sacó su propia aplicación para que vos alquiles el auto que produce. O sea que Toyota en este momento te da el servicio del auto sin el auto. Es tan así que yo recorté estas notas en los diarios donde se hacían comparativas y encuestas entre las personas qué le convenía. Alquilarse un taxi, alquilar el monopatín, alquilar el auto y llevárselo y dejarlo en un estacionamiento. Y además toda esta forma de transporte que empieza a aparecer con un montón de otros servicios y cosas que se empiezan a llevar. Y fíjense en el extremo, hablando de cuánta ropa tenemos. ¿Por qué no alquilamos ropa? ¿Alguno de ustedes juega al bowling alguna vez o fue a jugar? ¿Y qué hicimos con los zapatos? Disculpo. Pero ¿a qué nivel? Bien, hasta ahí, hasta ahí. Pero ¿por qué no alquilamos más ropa nosotros? ¿Por qué no hay más? En vez de comprar ropa, la alquilo. Me voy a comprar una campera media loca, la voy a usar. ¿Cuántas veces la uso? 2. Y acumulo después. Bueno, pero justamente hay muchas cosas que nosotros nos llama la atención, digo, con el tema de la privacidad los argentinos somos divinos, porque no poníamos hasta hace un tiempo la tarjeta de crédito en internet por si nos copiaban y al mozo con documentos se la dabas, se iba, 15 minutos volvía, dice acá sé yo, sí, cómo no. Y, no sé, pero son cuestiones culturales, se dan cuenta que son temas, lo de poder alquilar ropa, capaz que uno siente, no, ¿cómo? Ropa, no, zapatos, pero capaz que si se piensa en un modelo de servicio donde se higienice bien, se muestre, qué sé yo, puede ser otra manera de no tener tanto consumo y no tener 40 placares llenos de ropa que uno no usa y que tampoco tiene, porque, dice, yo le tengo cariño a esta prenda, ¿no? Empiezan a pasar estas cosas. Bien. Esto se llama taladro. ¿Hay alguno acá que se dedique a hacer cosas con taladro profesionalmente? Bien, entonces, ¿cuántos tenemos un taladro en la casa? Bien. A vos no te pregunto porque sé que lo usás mucho. Ahora, ¿para qué? ¿Cuántas veces lo usamos al taladro? Pero ¿cuántas veces lo usamos al taladro? Hay un estudio que hizo una señora de Australia, justamente, que impulsa el consumo entre comunidades, que sacó la cuenta que se usa el taladro 7 minutos. El que lo compra, en promedio, lo usa 7 minutos. O sea, que lo compraste, bueno, te casaste, entonces bueno, vamos con la señora, vamos a poner los cuadritos, la foto, después se te quebró la mecha, y andás con el aparato ese, lo tenés ahí de más. Vos sí lo usás, ahí está, vos sos el que levantó y lo llevó a 7 minutos el promedio. Mucho agujero le hiciste. Pero entonces acá se podía pensar, esto es justamente una forma de producción de un bien para brindar un servicio que nos termina a todos dejando con un montón de cosas que casi no usamos. Fíjate que si se podría inventar el servicio de instalación de cuadritos, estantes y hacer que empezaron a ver alguna de estos tipos de empresa hoy para sacarte de encima este problema. Y me gustaría, no lo puse acá, pero si pueden entrar a Amazon Go, fíjense lo que pensaron. El problema del usuario, que capaz que uno ahora pide o compra por internet o manda a alguno de estas empresas que te hacen los retiros de los productos, ¿no? Pero capaz que a veces te gustaba ir al supermercado, a elegir, mirar qué hay. Pero ¿qué es lo que no te gusta? Hacer la cola, haber cargado todo en la bolsita, llegar al cajero, sacar todo de vuelta, que lo pase, pagar, que no anda la tarjeta, que pará, que efectivo, que... Y esto directamente lo que hizo fue, vos entrás, te reconoce, vas eligiendo con toda la tecnología que hoy está disponible, identifica lo que vos compraste y cuando salís te manda un mensaje que gastaste tanta plata. Vean el video, está buenísimo, está a prueba esto, pero quiere decir, cosas que se vienen que hacen que uno haga lo que más le gusta y disfrute de ese tipo de cosas. Bien,
Y acá, cómo el negocio se empieza a transformar en algo digital. ¿No sé? Hoy parece raro tener un reloj que solo dé la hora, ¿no? Entonces me mide el pulso, me dice a qué hora sale el sol, lo uso para correr. O, ¿quiénes usan Waze? ¿Y cómo funciona Waze? Colaborativo. Y entonces nosotros le decimos a Google dónde estamos, a dónde vamos. Entonces, toda la transformación también empieza a generar estas cuestiones, que es, a mí me encanta Waze porque me dice dónde hay embotellamiento y dónde no. Lo más importante, me dice a qué hora voy a llegar. No me importa tanto el trayecto, sino a la hora que llego. Entonces, yo salgo del trabajo y llamo a casa y digo, está poniendo las milanesas que llego 6:20, según esto. Ahora, pero para que esto funcione, yo tengo que informar dónde estoy. Entonces empezamos a un mundo de privacidades distintas, que por un lado no quisiera, pero para esto sí la comparto. Depende cuál es lo que tengo como contrapartida, es cuán privado o no soy. Y los chicos más jóvenes son menos privados que los más grandes, ¿no? Pero eso, bueno, son cuestiones culturales. Y yo hace poquito aprendí a tocar la guitarra, rasgo, pero me encontré con que tenés en un teléfono todo el amplificador, los efectos y demás. Fíjate cómo te va cambiando el negocio, que sigue... Todo, lo que quieras. Casi que toca por vos. Pero a lo que voy es, te cambia, con esto desapareció Filcar y aparte desaparecieron el GPS de los autos, no lo usamos más. Aunque vos tengas un auto con GPS, no lo usas más porque no te sirve, porque te dice cómo llegar a un lado, pero no te avisa dónde hay embotellamiento. Y en esto que te cambia directamente el mundo de la música, no para el profesional que quiere tener un equipo valvular y demás, pero para sonar un poquito distorsionada una guitarra, esto te recontra alcanza. Y acá vienen distintos temas de todo lo que hoy se puede hacer a nivel del ecosistema digital. Yo les aconsejo Coursera, Udacity, EDE, ¿quién está? LinkedIn también la tiene. La cantidad de cursos que yo estoy haciendo, esto que vos mencionabas, cómo aprendemos todo esto, por acá, que son gratuitos y son pagos si vos querés tener el certificado. O sea, si es para aprender para uno, lo tenés disponible y son de universidades de todo el mundo. Usar podcast cuando vas en viaje y te sirve para aprender inglés, para escuchar de los temas que te interesan, de blockchain, de lo que fuera. Digo, te cambió la forma de aprender, cómo hay que aprender continuamente, te cambió todo el tema. O sea, hoy vos podés pensar todo un mundo digital, trabajar desde cualquier lado, venderlo en un e-commerce, cobrarlo de alguna manera, cambió radicalmente el mundo. Y esto, la verdad que permite una oferta, una posibilidad, la posibilidad de crear cosas que es impresionante. Bueno, aquí voy a hablar rápidamente de economía del conocimiento, que ya algo se ha mencionado, pero justamente lo que permite la economía del conocimiento es que tengo servicios que demandaba siempre y ahora puedo pensarlos de qué manera los puedo ofrecer, transformando algo que era más físico en algo digital y combinándolo, porque no es que desaparece una cosa con la otra. Aquí hay un montón de definiciones, porque es capital intensivo de trabajo, tenés que tener cierto conocimiento, pero casi todos los que nos dedicamos hoy, justo estábamos discutiendo con Cristian, porque no está tan incorporado como economía del conocimiento a los servicios que brinda el Estado, que en realidad son muchos de los servicios que brinda. Cuando uno empieza a mirar cuáles son, acá teníamos alguna diferencia, porque aparece producción de audiovisuales. Hoy está dentro de la ley de servicio de conocimiento, están incluidos varios de la economía naranja. Toda la parte de salud, educación, cuestiones recreativas, museos. Después tenés toda la parte empresarial, jurídicos, arquitectónicos, que también habían mencionado esta arquitectura, investigación y desarrollo, todo lo que es tema de propiedad intelectual y otros temas como videojuegos, biotecnología. Y aquí viene, acá hay como una forma más simple de visualizarlo.
no tiene, pero ve que son un montón de temas los que están involucrados en estos servicios, que además lo que han vuelto es que sean mucho más transables. De esto, si querés, lo paso rápido, porque esta es información que está, se las puedo dejar, la puedo dejar en el Ministerio de Producción, donde cuenta, bueno, cuántas son las exportaciones y las importaciones, la cantidad de empleo que se genera, dependiendo cuál es el sector, qué cantidad de empleados hay, que con freelancers, esto que vos estabas mencionando que podía llegar a ser algo de economía más en negro, llegan a 1.300.000 personas. Argentina, el empleo privado es 6 millones y medio aproximadamente. ¿Cuáles son las universidades donde se estudian estas materias? Buenos Aires tiene un componente importante porque el 26% de los estudiantes están en Buenos Aires, hay casi 1 millón de estudiantes, aquí está un poco distribuido por provincias. Y lo que es interesante en este sector es que en general el salario medio que se consigue está por encima de la media de la economía. En el caso del software en particular, nosotros hacemos una encuesta desde la Cámara, se quedó, ¿no? Ahí, frena ahí. El que recién ingresa, el junior, con julio del 2019, o sea, la línea azul, está en casi 39.000 el promedio, anda entre 30 y un poquito, o sea, el de base es 30, y a ver si anda acá, y yo busqué en el diario, la canasta es 31.900 para julio, o sea que sacás a la gente de la pobreza solo si pueden estudiar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces es difícil, hay que aprender algunas materias, pero tienen que ver. Y hoy el comercio internacional de bienes transables, de esto de bienes basados en el servicio del conocimiento, aumentó más que los bienes específicamente. Entonces nosotros tenemos que crecen, todo el comercio mundial crece, pero el de los servicios también crece y más rápidamente. Y este dato es del 2018, busqué el 2019, no había una gran diferencia, pero vos te empezás a encontrar que casi todas las empresas más valiosas están en servicios basados en el conocimiento. Y aquí aparecía Johnson, creo que Johnson subió un nivel, y después productora, hay otro banco, digo, de productoras de bienes son, antes que eran las que dominaban este ranking, están quedando cada vez más abajo. Y en Argentina había 4 unicornios de los 9 que había en Latinoamérica, 8 eran de servicio basado en el conocimiento, y el 20 de mayo de este año apareció uno nuevo, con una empresa que se dedica a la identidad como un servicio. Así que ya hay 10 unicornios. Unicornios son las empresas que valen más de 1.000 millones de dólares de cotización bursátil. Y, perdón, ¿no? ¿Saben cuánto vale Mercado Libre? ¿Alguien? ¿Y no más? No, después de la devaluación del 12 de agosto salía casi 40.000. O sea que estaba en valuación, anda cerca del... No sé quién me está hablando, me perdí. Ahí estaba, porque estaba... Y es casi el 10% del PBI de Argentina eso. Vale 6 YPF, digo, para entender la dimensión de cómo se disparó el valor de la empresa. ¿Y ustedes usaron Mercado Pago? ¿Vieron cómo empieza a cambiar esa sensación de pagar de esa manera? Bueno, a nivel de empleo, yo soy bastante optimista en todo esto, porque si bien la tecnología destruye, también genera, aparecen nuevos empleos, hay youtubers ahora, ¿no? De alguna manera empiezan a existir nuevos, pero también si toda la tecnología permite producir bienes más eficientemente, va a haber más bienes todavía, con lo cual se generan más espacios para hacer nuevas cosas y nuevos empleos. Si bien se necesita conocimientos duros, más ciencia, técnica, ingeniería y matemática, hoy por hoy las habilidades blandas son muy importantes y hacen que para pensar nuevos productos se tenga que trabajar en equipos multidisciplinarios. Se usa muchísimo en técnica de design thinking y demás para hacer todo este tipo de cosas. Y aquí hay algunas habilidades que se necesitan, como habilidades cognitivas. Esto se hizo un informe hace un año atrás, que eran las cosas que estaríamos demandando en conocimiento de las personas, ¿no?
habilidades de sistema, pero también habilidades de proceso, habilidades de administración de proyectos. Y voy terminando. Entonces, listo. Acá hay un tema que sí tiene que ver con el Estado, que hacia dónde empieza a pasar esto que en una economía tan digital, el cuadrito que tengo acá es Estonia, que tiene una economía totalmente digitalizada. Vos podés ser ciudadano de Estonia, tener una empresa en Estonia, tener una cuenta del banco en Estonia, o sea que podés empezar a trabajar desde ahí. La verdad que es más complejo cobrar impuestos, con qué monedas trabajás, aparecen ahora monedas nuevas como la libra, que la coordina Facebook con otro montón de empresas, y nosotros tenemos la visión esta de que el dinero es potestad del Banco Central, que en realidad es algo que tiene 300 años, porque hace 3 años tampoco lo emitía el Estado. Entonces, la misma tecnología nos va cambiando todo esto. Así que para mí tenemos una oportunidad muy grande en Buenos Aires en particular y en Argentina como un todo, en todo lo que es servicios basados en el conocimiento. Vale. Bueno, mientras que carga la presentación, antes que nada quería agradecerles por estar acá. Lo que yo vengo a presentarles es una herramienta. Es una herramienta con proyecciones a futuro, con proyecciones económicas a futuro, que hoy se está utilizando mucho en la República Argentina y que está regulada hace muy poco tiempo. En el 2015 recién se empieza a regularizar esta herramienta. Esta herramienta bueno, ahí pasamos otra. Esta herramienta se está tomando como un juguete. En muchos casos lo están tomando como un juguete y está causando accidentes. El año pasado, en el aeropuerto, acá, por volar cerca de aviones de línea, hubo 4 accidentes que no fueron publicados. 4 accidentes que no pasó a mayores. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se empezó a poner un poco más se empezó a regularizar un poco más la normativa y poner no anda ahí está. Bueno, y poner ciertos niveles de seguridad para que esas aeronaves no puedan despegar cerca de los aeropuertos, helipuertos o aeródromos. Antes de empezar, tenemos que saber qué es un dron. Un dron es un vehículo aéreo no tripulado. Este vehículo aéreo no tripulado se llama BAND y tiene ciertas características. Las características que estamos viendo acá, la más importante es el GPS. ¿Por qué? Porque nos georreferencia, nos da un posicionamiento. Ese posicionamiento hace que este vehículo que está flotando no sea movido del lugar por una corriente aérea, el viento. Y esto lo que nos está permitiendo es tomar mejores imágenes, poder trabajar sin preocuparnos tanto en mantener o coordinar los movimientos de este vehículo. Aparte de esto, lo que nos permite es tener muchos sensores, mucha tecnología acá. Aparte de los GPS, tenemos una cámara con un gimbal de 3 ejes que nos permite tomar imágenes de alta calidad y de diferentes tipos de imágenes. Como también tenemos Electronic Speed Control, que son unos controladores de velocidad de los rotores, que con la computadora de a bordo lo que hace es decirle, el dron tuvo un desplazamiento, automáticamente potenciamos los motores y volvemos a centrar el dron en su lugar. El usuario no se da cuenta de esto, es una milésima de segundo lo que pasa, pero esto lo que nos permite es un control absoluto de la herramienta de trabajo. Tipos de vehículos aéreos no tripulados. Cuando hablamos de vehículos aéreos no tripulados o de drones, lo que uno se imagina es el cuadricóptero. 4 motores, 4 hélices, el juguete. Y en verdad tenemos todos estos tipos de vehículos aéreos no tripulados. Tenemos drones que pesan gramos, drones que pesan más de 1000 kilos. Tenemos drones que hoy un usuario común puede comprar un dron que llega a un alcance de 1 kilómetro.
también tenemos drones que alcanzan 1000 kilómetros. Dentro de estos drones pueden tener un motor, 8 motores, o rotores, perdón, un rotor, 8 rotores, 16 rotores, ser de la forma convencional, como la que está acá, y ahí pasó la... A ver. Ser de esa forma convencional o ser tipo ala fija. Esta tecnología nace del área militar. Como la mayoría de las tecnologías que nos llegan a nosotros después de un tiempo, nacen del área militar. En el área militar, esta tecnología fue usada para combate aéreo, para transporte de materiales peligrosos, para espionaje o reconocimiento de objetivos. Dentro de lo que es el área militar, los vehículos aéreos no tripulados se llaman vehículos aéreos no tripulados de combate. Dentro del área civil, que es lo que más vamos a hablar en el día de hoy, que es lo que nos interesa a nosotros, ofrecemos, hoy en día se puede ofrecer diferentes tipos de servicios. Servicios de emergencias. Dentro de los servicios de emergencias, yo pertenezco a un grupo de búsqueda y rescate en la República Argentina, que hasta ahora somos 29 miembros, no somos muchos, y usamos esta tecnología. ¿Por qué usamos esta tecnología en vez de usar un helicóptero convencional, como siempre se usó? Porque esta tecnología nos permite una calidad de imagen superior, volar a bajas alturas, y algo que es importantísimo en aeronáutica es la seguridad. Esta tecnología lo que nos está permitiendo es tener seguridad de que si pasa una desgracia, no muere una persona, perdemos un equipo, se pierde un dron, pero no se pone en riesgo otra persona. Muchas operaciones en Argentina de búsqueda y rescate han terminado buscando al rescatista. ¿Por qué? Porque se ha accidentado el avión. La mayoría de las búsquedas que hay es en sierras, montañas, lugares donde las corrientes de aire son cambiantes. Cuando uno va con un dron, se posiciona el operador, sale, rastrilla el área, vuelve, y si se pierde el dron. Si va un helicóptero, se ha perdido vidas humanas. Con esto se evita con la tecnología. Después, dentro de servicio de emergencia, una cosa que tenemos ahora es poder hacer llegar a un punto X de la ciudad, se puede hacer llegar un desfibrilador. Un ejemplo, hay una persona que está teniendo un problema de salud, se necesita un desfibrilador, hora pico, capital, en el microcentro. Por más que una ambulancia esté a 20 cuadras de distancia, por más que prenda las sirenas, por más que use el Metrobús, va a tardar bastante tiempo en llegar. Un vehículo aéreo no tripulado, si está a 20 cuadras, son 5 minutos, desde que se recibe hasta que el vehículo aéreo llega al lugar. Después, servicios de seguridad, vigilancia y seguimiento, coordinación y respuesta. En servicio de seguridad me ha pasado un caso que me han pedido, me han solicitado darles un servicio. Les había pasado que cuando tenían que hacer un operativo, ingresar a un domicilio, no sabían qué había atrás del domicilio. No sabían qué pasaba en el patio trasero. Entonces, con el dron se pudo articular que Policía Federal, en este caso era la Agencia Federal de Investigaciones en su momento, hacía toda una planificación antes, sabían cuántas personas estaban y en el momento del operativo me presentaba, sobrevolaba la zona y le podía decir si había alguien escondido en el pulmón del edificio, en la parte trasera de la casa, y así minimizamos los riesgos. Como dije antes, la seguridad es primordial en esto. Próximo, urbanismo, arquitectura. Seguimiento de obras, planificación de obras, inspecciones industriales, inspecciones de tendidos eléctricos, a una velocidad importantísima. Se puede inspeccionar un tendido eléctrico y poder saber dónde están las pérdidas con unas cámaras especiales de termografía. Podemos analizar paneles solares en grandes cantidades en muy poco tiempo, abaratando muchísimo los costos. Agricultura. En Argentina, somos un país productor importante.
en agricultura se está utilizando o se está empezando a utilizar mucho en el riego. ¿Cómo? Primero, ver y revisar en un campo dónde se está necesitando mayor caudal de agua y después regar esas zonas específicas. Después, en el control de plagas. Cuando una avioneta pasaba y fumigaba una zona, esparcía esos agroquímicos, no solo en la zona que se necesitaba. Con los vehículos aéreos no tripulados podemos fumigar directamente sobre la zona donde se está necesitando, sin poner en riesgo casas vecinas o a otras personas. Bueno, la última desapareció, era comercio y negocios, y bueno, ahí entraba publicidad, artes visuales, investigaciones periodísticas y demás. Tipos de sensores, cámaras. Las cámaras, la primera cámara que tenemos es una cámara RGB. Una cámara RGB es la misma cámara que tenemos nosotros en el celular. En este caso es una cámara la que se está viendo ahí de un equipo que ya tiene un tiempito, que es un Phantom 3 Advance, es una cámara de 4K, Phantom 3 Pro. Esta cámara nos permite tener imágenes de altísima calidad, pero con el espectro visual que usamos nosotros. Después tenemos cámaras multiespectrales y termográficas. Estas cámaras lo que nos está permitiendo es poder desplazarnos fuera de nuestro espectro visual a la línea de ultravioletas e infrarrojos. Al podernos desplazar podemos tomar este tipo de imágenes que vemos atrás mío. En la primera imagen que vemos, la primera imagen A, ustedes cuando la ven, ¿qué piensan que es? ¿Qué puede ser eso? ¿Termografía? ¿Qué piensan que puede ser? ¿Alguno? ¿Y qué está haciendo esa cámara en ese encuentro de autopistas? No, está midiendo alturas. Cada color significa una altura. Esa cámara, en verdad, lo que está haciendo es medir la altura de cada parte de la autopista. La imagen que está abajo está tomada con una cámara RGB, una cámara común, pero procesada con diferentes programas o con un programa específico, en este caso era el Pix 4D, se puede llegar también a ver dónde tenemos depresiones, qué parte está más alta. El color rojo es la parte más alta de esa imagen, las depresiones la tenemos en color azul y el verde es la llanura. Solo con una imagen de una cámara común, pero procesada. En la última imagen que tenemos ahí sí es una cámara infrarroja y lo que está midiendo ahí son paneles solares. Todo lo que estoy hablando es todo tomado con drones. Ahora, esta imagen no está tomada con un dron, está tomada con una cámara infrarroja, pero más que nada quiero que vean acá la diferencia y por qué está tomada. Esta casa tenía una pérdida de energía continuamente, porque para climatizar esta casa se necesitaba mucha energía. Entonces había pérdida de esa energía. Estaba perdiendo calor. Con una cámara se saca una foto y se puede observar en qué áreas esta casa estaba perdiendo esa energía. Se repara y ya es un ahorro importante económico. A ver, yo después de esta imagen tenía un video, pero es un poco, no sé si lo se puede pasar, es de 4 minutos, ¿sí? Bueno, pasamos el video, son 4 minutos, y todo lo que van a ver en este video es con una cámara RGB, la misma cámara que tenemos en un celular, pero puesta en un dron, y utilizando software específicos para poder trabajar con ella. Your human
Your human rights can feel tonight with human eyes. You see the light. Your human rights can feel tonight. Bueno, todo eso se puede hacer con una cámara común, con software de procesamiento. Cálculos volumétricos, mediciones, avances de obra y demás, cosas que antes tardaban muchísimo tiempo en realizarlo, ahora con un dron y un buen software y una buena aplicación se realizan rápidamente. Ahora bien, todo esto, para poder manejar un dron, para poder volarlo, tenemos que seguir cierta normativa, que en este caso en Argentina lo maneja la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. A ver. Bueno, no está la filmina esa, no sé qué pasó, pero hablaba de los requisitos. Uno es certificado médico aeronáutico, se tiene que ir al médico, así como cuando uno va a sacar el registro del auto, que hace un psicofísico. Después una prueba de operación y una prueba teórica. Después de eso hay que registrar el BAND como la patente de un vehículo. También tiene cada vehículo aéreo no tripulado, tiene un registro. Después lo que se tiene que sacar es un seguro. Por cada BAND se paga un seguro de responsabilidad civil. En el caso de tener un accidente, al no ser un juguete, al tener un accidente y no estar asegurados, respondemos con nuestro dinero. Una vez realizado eso, se saca un MOE, que es un manual operativo del explotador, donde se tiene que colocar cómo uno va a proceder en el manejo de ese vehículo aéreo no tripulado, siempre teniendo en cuenta la seguridad operacional, cómo va a despegar, cómo va a aterrizar y cuáles van a ser las rutas de vuelo. Una vez terminado todo eso, se pide excepciones a la EANA para poder realizar los vuelos. En Argentina la legislación que hay es muy prohibitiva, pero pidiendo las excepciones y teniendo las cosas en regla se puede volar hasta en los lugares que está prohibido, pero siempre hay que pedir excepciones. Bueno, quería presentarles esta herramienta nada más. Muchísimas gracias.